Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda y última parte del webinar Rayos X. Mi nombre es Jesús Miguel Ramos Cansigno, soy egresado de la ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional. Soy el químico de aplicaciones de la empresa GBC Scientific Equipment de México. Antes de empezar, me gustaría saber quiénes nos acompañan. Te invito a que nos compartas tu nombre en el chat, así como un correo, para poder compartirte más información de este webinar. El webinar pasado comenzamos a hablar un poco sobre difracción de rayos X, utilizando el difractómetro de rayos X de nombre EMA de la marca GBC. También en videos pasados encontrarás webinars donde hablamos sobre los fundamentos de la espectroscopía. Si te perdiste algunos de estos videos, te dejamos los links en la descripción de este video. Hablemos un poco ahora sobre fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X es una técnica analítica instrumental no destructiva que mide la composición elemental de una sustancia, generalmente sólida, al ser expuesta a una radiación de rayos X. Los rayos X poseen una energía tan potente que al incidir sobre la muestra pueden ionizarla, expulsando electrones de las capas más internas. Estos iones son altamente inestables y esas vacantes son ocupadas por electrones que están en capas superiores en forma de cascada. Estos saltos de electrones de un nivel mayor de energía a uno menor desprenden una radiación característica, que es la que conocemos como fluorescencia de rayos X. El conjunto de los saltos electrónicos entre capas de un elemento forma el espectro característico del elemento y ese espectro es único. El análisis cualitativo se obtiene a partir de la energía característica, es decir, de la longitud de onda emitida a partir de la radiación de fluorescencia de rayos X. El análisis cuantitativo se obtiene por el conteo de los rayos X para una longitud de onda determinada, y los contenidos elementales o la concentración son contenidos totales, sin importar o sin tomar en cuenta el estado de oxidación de los elementos presentes en la muestra. Un espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X consta de tres partes fundamentales. La primera es la fuente que genera los rayos X, o un tubo o fuente radioactiva. El segundo, un detector que convierte los rayos X emitidos por la muestra en una señal electrónica que pueda ser medida. Y la tercera unidad es una unidad de procesamiento que ésta registra la señal y calcula la concentración de la muestra. La técnica de fluorescencia de rayos X es muy simple, ya que el espectro de emisión de rayos X es muy sencillo de obtener y también de interpretar. El espectro o la señal obtenida no depende del tipo de compuesto ni del estado físico en el que esté nuestra muestra. Es decir, no tenemos que buscar una muestra que tenga propiedades físico-químicas específicas para poder analizarlas en el equipo. Esto significa que ahorramos tiempo. Y además, las interferencias espectrales son relativamente infrecuentes. Esta técnica es un método no destructivo también en el sentido de que la muestra no sufre daños durante el análisis, pero también significa que la muestra no necesita ser adecuada para poder introducirla al equipo. Es decir, si tenemos una muestra muy grande o un bulk, no necesitamos tomar muestras más pequeñas, ya que el equipo está diseñado para acomodar objetos grandes en su interior. Las muestras también pueden volver a analizarse las veces que sean necesarias sin que sufran ningún daño. Pueden ser muestras patrón, piedras preciosas, pruebas judiciales, objetos de artes, antigüedades, entre muchas otras. Las muestras también pueden encontrarse en una gran variedad de formas. Pueden ser sólidos, pastillas, polvos, líquidos
películas finas, geles, hasta incluso gases. Y el material de nuestra muestra puede ser de cualquier tipo, pueden ser metales, puede ser un mineral, un cerámico, un vidrio, plástico, tela, papel, etc. Pero también la forma y el tamaño pueden ser muy variables. Este equipo es aplicable a un rango de concentraciones también muy amplio. Puede abarcar desde 0.001% hasta el 100%. Ya hablamos un poquito de los fundamentos de la técnica de fluorescencia de rayos X y también un poco de las muestras. Ahora tratemos brevemente sobre los tipos de fluorescencia de rayos X que existen. Existen dos tipos de fluorescencia de rayos X. El primero es el de dispersión de energía y el segundo es el de dispersión de longitud de onda. En fluorescencia de rayos X de dispersión de energía y en fluorescencia de rayos X de dispersión de longitud de onda, básicamente se hacen igual, con los mismos procedimientos matemáticos. La única diferencia es que en fluorescencia de rayos X de dispersión de energía se utiliza como estimador de la intensidad del área de pico, es decir, para hacer el cálculo se utiliza el área de pico o el área bajo la curva. Y en el de dispersión de longitud de onda se utiliza la altura del pico o de la señal que obtenemos. Las intensidades en ambos casos se expresan en cuentas por segundo o en fotones detectados por unidad de tiempo. Ahora veamos los componentes de un microscopio de fluorescencia de rayos X. Primero está el detector. En una fluorescencia de rayos X de dispersión de energía se suelen usar detectores de estado sólido, mientras que en una fluorescencia de rayos X de dispersión de longitud de onda se usan detectores de flujo de gas y detectores de centelleo. Los de estado sólido miden un amplio rango de elementos, pueden leer desde sodio hasta uranio, y los detectores de gases miden elementos del berilio al cobre y los de centelleo del cobre al uranio. Todos estos detectores producen pulsos eléctricos cuando un fotón de rayos X entra en ellos, y la altura de ese pulso es proporcional a la energía del fotón que incide en ellos. Los pulsos son amplificados y entonces se cuentan en un analizador multicanal, que es lo que vamos a ver a continuación. Este analizador multicanal cuenta pulsos que son generados en cada intervalo. El número de pulsos de cierta altura generan cierta energía o cierta intensidad. Cuantos más niveles de energía sea capaz de distinguir el analizador multicanal, mayor va a ser su resolución. Después tenemos los filtros. Este filtro se sitúa entre la fuente y la muestra. ¿Con qué objetivo? Para reducir la intensidad de las líneas que puedan interferir y también para incrementar la relación pico y ruido de fondo. También se cuenta con un cristal analizador. Un cristal analizador se puede considerar como un apilamiento de capas de igual espesor y de igual separación. Se produce difracción o reflexión de los rayos X que inciden sobre el cristal analizador cuando la diferencia de camino entre el haz incidente y el haz reflejado es un número entero de lambda, es decir, cuando se cumple con la ley de Bragg. También están los colimadores. Estos colimadores son placas paralelas que hacen que los rayos X sean paralelos y caigan en el ángulo exacto en el cristal. El colimador primario se coloca entre la muestra y el cristal, pero también hay un colimador secundario que puede estar situado entre el cristal y el detector. Después están las máscaras. Las máscaras es una placa absorbente que evita que llegue al detector la radiación de fluorescencia del portamuestras. Se tiene un sistema de vacío. Los espectrómetros de fluorescencia de rayos X
Poseen una cámara de vacío para evitar la absorción de radiación proveniente del aire. Y por último está la óptica capilar. Esta óptica capilar concentra la radiación de excitación para medir áreas pequeñas de la muestra. Esta óptica capilar se coloca muy cerca del tubo de radiación para capturar toda la energía de un gran ángulo de radiación y por incidencia directa y reflexión se concentra esa radiación en un pequeño punto o en un pequeño spot. Algunas aplicaciones de la fluorescencia de rayos X pues son muy amplias, pueden ser dentro de áreas, por ejemplo, arqueología, ciencia forenses, medicina, geología, recubrimientos en materiales, en electrónica. Pero vamos a hablar un poco de estas aplicaciones de forma más detallada. En arqueología, al analizar los objetos encontrados, es muy conveniente conocer los materiales utilizados para su fabricación y por eso esta técnica es muy importante. Para los curadores de obras de arte, esta técnica les resulta de mucha utilidad, ya que no daña de ninguna manera las pinturas, pero además permite identificar los pigmentos, las tintas o colorantes utilizados y de esta forma conocer su procedencia y verificar su autenticidad. Esta técnica es muy útil también cuando se dispone de muy poca muestra. Un ejemplo es el análisis de residuos de descarga por arma de fuego. Esta técnica se puede utilizar para compararlos con los de alguna víctima o alguna escena del crimen. Y también se utiliza para la identificación de explosivos. Por otra parte, en la geología se utiliza en la identificación de meteoritos y minerales. La propia naturaleza de penetración de los rayos X en los materiales permite que su utilización en la industria también de recubrimientos pueda ser muy importante. ¿Por qué? Porque puede analizar múltiples capas al mismo tiempo. En la industria electrónica se utiliza con la finalidad de identificar contaminantes como plomo, cromo, mercurio, cadmio y bromo. Y esta cuantificación puede ser por debajo de los 5 miligramos sobre kilogramo. En la industria farmacéutica, esta técnica se utiliza en lo que es el área de control de calidad, tanto de medicamentos como de cremas, pastas dentales, cosméticos, talcos, entre otros. También sirve para medir la homogeneidad de los productos o la calidad de mezclado de los ingredientes de las muestras, o también para cuantificar las posibles contaminaciones residuales en los productos finales. Otra aplicación importante de esta técnica es en las ciencias ambientales. Estas pueden ir desde análisis de contaminantes en el suelo para encontrar plomo, cadmio, mercurio, también para identificación de elementos radioactivos como el uranio, para caracterizar materiales, para analizar partículas en el aire por medio de análisis de los filtros. Otra ventaja de estos equipos, aparte de que las muestras no necesitan preparación para su análisis, es que el equipo de fluorescencia de rayos X puede realizar mapeos. Esos mapeos permiten ver la distribución de los elementos que están presentes en la muestra. ¿Esto en qué nos puede beneficiar? En verificar que el material final cumple con las especificaciones establecidas. Además, también podemos ver imágenes de transmisión de las muestras, lo que nos permite ver el interior de nuestras muestras sin necesidad de dañarlas. En resumen, la técnica de fluorescencia de rayos X es una técnica sencilla, económica y rápida. También brinda información precisa de la composición elemental de la muestra. Tampoco requiere nuestra muestra una preparación previa ni un entrenamiento especializado para poder manejar el equipo. Otro punto importante es que el equipo es robusto y resistente. Es fácil de utilizar y de transportar y prácticamente es libre de mantenimiento. Además, es una técnica que utiliza la interacción de los rayos X con un material
para determinar su composición elemental. Por lo tanto, la fluorescencia de rayos X es adecuada para sólidos, líquidos, polvos, películas, geles, entre muchos otros materiales. Y un ejemplo de estos equipos es el MESA 50 de la marca Oriva. Este modelo de fluorescencia de rayos X ofrece las siguientes ventajas. Tiene un rango de análisis desde el aluminio hasta el uranio y algunos modelos pueden leer a partir del carbono. También otra ventaja es que el equipo no requiere gases ni instalaciones especiales para su uso. También no requiere vacío y la muestra no requiere una preparación especial. También el MESA 50 es un equipo de fluorescencia portátil y seguro. Otras características del MESA 50 es que cubre 5 puntos tecnológicos que facilitan su uso y aumentan sus beneficios. El primer punto es la velocidad. Gracias al uso de detectores SDD o detector de deriva de silicio, se reduce drásticamente el tiempo de medición y se incrementa la sensibilidad. El segundo punto tecnológico es el tamaño. El equipo de fluorescencia MESA 50 es un equipo portátil, es un equipo pequeño y ligero, ya que su peso es de solo 12 kilogramos. Pero aunque el MESA 50 es un equipo portátil, la cámara de análisis es muy amplia y nos permite analizar muestras grandes. También el equipo MESA 50 trae consigo un adaptador de corriente y una batería que permite el uso de hasta 6 horas de operación sin necesidad de conectarlo. El tercer punto tecnológico que cubre el MESA 50 es que es un equipo simple. El MESA 50 reduce los trabajos de mantenimiento ya que es libre de nitrógeno líquido y no necesita bombas de vacío. Además, el proceso para realizar un análisis es muy sencillo, ya que el software es muy intuitivo. También podemos trabajar con cualquiera de los 3 tamaños de capilares, ya sea de 1.2 milímetros, 3 milímetros y 7 milímetros. ¿Para qué? Para reducir o aumentar nuestra área de análisis. El cuarto punto es que el MESA 50 es un equipo inteligente. Se pueden establecer mediciones automáticas y el software viene en varios idiomas. Además, el MESA 50 cuenta con una cámara digital que nos va a permitir seleccionar el área que queramos analizar de una forma más eficiente. Y por último, o el quinto punto tecnológico que cumple el MESA 50 es la seguridad, ya que no debemos preocuparnos por el uso del tubo de rayos X, porque el equipo cumple con las más altas normas de seguridad. También sabemos que la seguridad de los resultados es muy importante para todos los usuarios. Por eso el equipo MESA 50 cuenta con niveles de usuario como administrador, usuario y servicio. Pero veamos un video que nos muestra lo fácil que es analizar una muestra utilizando el equipo MESA 50 de la marca Oriva. The new X-ray fluorescence analyzer, MESA 50 from Oriva. It's very easy to set up. Just connect the instrument and the computer with the USB cable. It's time to make an actual measurement. Open the lid. Place your sample on the stage. You can confirm on the PC screen whether your sample is on the right place or not. Close the lid when the sample is set. Just click the button of your choice for the measurement. The best condition is automatically selected according to your requirements. When the measurement starts, the red lamp shows you that X-rays are being emitted inside the instrument.
Voila, out comes the spectrum. There is your result. You can transfer the result into an Excel file and evaluate the data. The printout will include images as well as the numerical data. The distinguishing feature of MESA 50 is its small and compact design. The lightweight makes it transportable. A nice carrying case is available for easy handling as an option. It is easy to generate good data right where the sample is located. Imágenes simultáneas de fluorescencia de rayos X y de transmisión de rayos X. La combinación de ambas imágenes, imagen elemental y imagen de transmisión, nos pueden permitir detectar defectos internos que no pueden ser observados a simple vista. Otra característica única son las imágenes ópticas ajustables y claras. El XGT9000 tiene una cámara de alta calidad que es ajustable y también cuenta con diferentes modos avanzados de iluminación. Estas características nos permiten enfocar de una mejor forma las áreas de interés en la muestra. Estas dos características son únicas del XGT9000, pero todavía hay más, ya que incluye otras características que también son muy importantes. Por ejemplo, el uso de capilares múltiples, incluido el capilar más avanzado de 15 micrómetros de ultra alta intensidad. Pero, ¿qué ventaja proporciona el uso de capilares múltiples? La ventaja que nos ofrecen es que podemos realizar un escaneo rápido de la superficie de la muestra sin comprometer o disminuir la calidad de la caracterización de pequeños componentes con alta resolución espacial. Y el capilar de 15 micrómetros de ultra alta intensidad nos permite realizar una imagen ultra rápida con un área de análisis pequeña sin disminuir la intensidad de los rayos X. Otra característica importante del XGT9000 es que tiene un rango amplio de detección, desde el carbono hasta el americio. El equipo de fluorescencia de rayos X XGT9000 se puede equipar con un detector de elementos de luz que permite la medición desde el carbono. Con este detector, la serie XGT9000 ofrece más posibilidades para el análisis de polímeros y muestras biológicas, o para aplicaciones en geociencia, mineralogía, arqueología y cerámica. El XGT9000 también provee múltiples entornos de medición para los análisis, es decir, se pueden seleccionar 4 entornos de medición según la aplicación y la naturaleza de la muestra a analizar. El primer entorno es vacío completo. Este vacío completo ofrece la mejor sensibilidad para los elementos ligeros. El segundo entorno es sin vacío. Para las muestras biológicas hidratadas o los especímenes arqueológicos frágiles, este tipo de entorno es muy importante. El tercero es purga de helio, de ahorro de costos. ¿Por qué? Porque permite el análisis de muestras sin comprometer la sensibilidad del carbono, disminuyendo costos. Y el último punto o el último entorno es el modo de vacío parcial. Este modo de vacío parcial es efectivo para análisis de sodio sin aumentar los costos del funcionamiento. Estas son algunas de las características que ofrece el equipo de fluorescencia XGT9000 de la marca Oriva. Y con estas características, la variedad de análisis que podemos realizar se amplía muchísimo. Por ejemplo, podemos analizar muestras biológicas. Las muestras biológicas contienen agua o gas, y estas muestras se verían modificadas o dañadas si se miden al vacío.
El exclusivo modo de vacío parcial del XGT9000 mantiene las muestras en condiciones ambientales correctas mientras la detección se realiza en el vacío para una medición óptima de los elementos, como es el análisis de una mosca, a la cual se le realizó un mapeo y se pudieron detectar los elementos presentes sin necesidad de realizar alguna preparación de la muestra. Otro ejemplo de muestras biológicas son los micronódulos de calcio que se pueden identificar dentro de las hojas de morera, y también las imágenes cartográficas de fluorescencia de rayos X proporcionan una correlación entre la concentración de nódulos y la edad de las hojas. En farmacéutica, los fotones de fluorescencia de rayos X pueden ser absorbidos parcialmente por el material encapsulado y no se mostrarán en el espectro. La imagen de transmisión de rayos X proporciona una imagen completa. Por ejemplo, en esta cápsula con un medicamento fue analizada por mapeo y se detectó la presencia de hierro en el interior. Y por medio del uso de imágenes de transmisión se observa la contaminación de hierro sin necesidad de abrir la muestra o de darle una preparación especial. En la investigación histórica con el XGT9000 se puede analizar o realizar un muestreo no destructivo. Por ejemplo, los artefactos delicados y frágiles se pueden analizar a presión atmosférica sin riesgo de daños. El análisis de mapeo XY y multipunto automatizado garantiza la versatilidad en el muestreo. Se pueden observar también pequeños detalles de hasta 10 micrómetros de tamaño, y el análisis de áreas grandes de hasta 20 por 20 centímetros nos ayuda a analizar toda la muestra en poco tiempo. Un ejemplo de esto se llevó a cabo con el análisis de una ilustración en color de un manuscrito nepalí para comprender mejor los tipos de pigmento utilizados para obtener esos matices particulares del manuscrito. Debido a la naturaleza de penetración de los rayos X, fue posible sondear no solo la capa superior de los pigmentos, sino también los que se habían utilizado para la base del manuscrito. Y el último ejemplo sería en el área forense. El XGT9000 puede ser usado para identificar trazas de evidencia tales como residuos de disparo de armas de fuego, fragmentos de vidrio y de fibras con un tamaño menor de 10 micrómetros. Y hasta puede ser usado para identificar productos falsos. Por ejemplo, en estas imágenes se pueden observar residuos de un disparo de arma de fuego en una prenda de vestir, usando dos diferentes capilares y también usando un vacío parcial en el equipo XGT9000. Estas son algunas de las aplicaciones que nos permite realizar este equipo de fluorescencia de rayos X de la marca Oriva. Pero para comprenderlo mejor, veamos un video. The XGT9000 can provide observation and analysis with optical image, transmission X-ray image, elemental image, adjustable working distance and 3 types of illumination realizes clear observation of undulating or mirror samples. High-speed mapping by a high-intensity beam saves time for your analysis. Image processing functions such as peak separation map, highlighting certain elements, image superposing, facilitate your analysis. Pull the handle to open the chamber. Then set the sample and close the cover.
The measurement position can be set with the camera image. Set the stage height and measurement position using the software. The working distance can be fine-tuned with the controller. The optical image can be focused. The WD can also be adjusted with the camera focus. The measurement is started after defining the mapping area. The stage moves to scan the mapping area. The mapping is displayed in real time. The element image with less noise enables clearer observation. Foreign materials in a transmission image can be detected. Elements with similar main peaks that are usually hard to distinguish can be clearly detected with peak-separating mapping. Here, the foreign material was determined to be iron. Each elemental image can be superposed. By superposing the images, the elemental composition can be observed. The XGT 9000 image processing enables peak separation map to separate peaks existing near one another, highlighting certain elements to facilitate finding foreign materials or failure points, superposed images to easily observe constituent elements. Como conclusión, la fluorescencia de rayos X es una técnica no destructiva que se basa en el estudio de las emisiones de fluorescencia generadas después de la excitación de la muestra mediante rayos X. Esta técnica nos permite analizar una amplia variedad de muestras como sólidos, líquidos, polvos, lodos, polímeros, entre muchos otros, con una alta precisión y exactitud. Por ahora, eso es todo. Mantente al pendiente y no te pierdas los siguientes webinars que estaremos pasando. No olvides poner tu nombre en el chat. Todavía tienes tiempo para que te podamos compartir más información. Me despido de ustedes. Mi nombre es Miguel Ramos Cansigno y suscríbete a este canal dándole clic en la campana para recibir nuevas notificaciones sobre los nuevos webinars. Hasta la próxima.